Por el principio. Un buceo por los orígenes en primera persona. Margarita, ¿dónde te habías metido? Estaba en mi habitación leyendo. Hola, Margarita. Hola. Te vamos a hacer una foto con Sultán, ¿quieres? ¿Tiene que ser ahora? Claro, para eso ha venido Nicolás. Ya le he hecho fotos a tus hermanos, solo faltas tú. ¿Dónde me pongo? Ponte aquí, muy quieta. Así. Vamos a ver si conseguimos que Sultán se coloque aquí también. Así, muy bien. Abrázalo y mírame. Sultán, bonito. Ahí, muy quieto. Muy bien. Estupendo. Desde luego este perro es una maravilla. Sí, se porta muy bien. Es muy obediente. Voy a hacer otra más. Margarita, mira hacia aquí. Sonríe un poco. Tranquilo, Sultán. Ya falta poco, Sultán. Lleva toda la mañana de sesión de fotos el pobre. Es normal que proteste. A ver, Margarita, mírame aquí, a la cámara. Así, muy bien. Es que a mi padre le gustaban mucho los perros y siempre tenía en el jardín del sanatorio, siempre tenía 2 perros. Y uno de ellos, se llamaba Sultán, era el que con el que nos hicimos la foto. Mi hermana también tiene una foto con el perro. Y no me acuerdo si mi hermano también la tiene, pero mi madre es que le gustaba mucho, pues eso, pues que hacer 2 fotos y entonces nos hizo hacer la foto con el perro. Esa niña que posaba con su perro es hoy la investigadora más relevante de la ciencia española. Doctora honoris causa de varias universidades, es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, también de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de las sociedades e institutos científicos más importantes del mundo. Es además la primera científica en ser miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Margarita Salas fue de las primeras mujeres en licenciarse en química en la universidad y la primera que se dedicó a la investigación científica en los 60. Ha sido pionera en el desarrollo de la biología molecular en España. Ha dedicado su vida al estudio de un virus bacteriófago. Su investigación ha hecho posible amplificar el ADN, algo que vemos muchas veces en series como CSI o cualquiera de forenses, cuando de pocos restos humanos se obtiene el ADN y que seguramente se ha aplicado a los posibles huesos de Cervantes. Margarita Salas nació el 30 de noviembre de 1938 en un pueblecito de la costa asturiana llamado Canero, a 10 kilómetros de Luarca. Hoy, con 80 años, sigue yendo cada día a trabajar a su laboratorio en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Es una vida de estudio y esfuerzo que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. El padre de Margarita era José Salas, médico, psiquiatra y neurólogo. Nació en 1905 en Viana del Bollo, en Orense, por casualidad. Su padre era registrador de la propiedad y en ese momento estaba destinado allí. El periplo llevó a la familia por distintos sitios, pasando por Valladolid, donde José estudió bachillerato, y por Madrid, donde hizo la carrera de medicina. El padre de Margarita era muy aficionado al fútbol. Jugó como amateur. También era un apasionado del ajedrez y de la música clásica, hasta el punto que sus amigos le conocían como la Polifónica Salas. Era una persona más bien reservada, seria, pero afable del trato, o sea, muy dedicado a su profesión. Y siempre, bueno, pues estaba fuera de casa, en fin, viendo pacientes, etcétera. También tenía un sanatorio psiquiátrico, que era también donde vivíamos. Y cuando volvía, por ejemplo, iba a pasar consulta fuera de casa, y cuando volvía siempre ponía un disco de música clásica y de ópera. O sea, le encantaba la ópera y la música clásica. Y yo casi crecí con la música, porque es que continuamente estaba poniendo la música. Cuando llegaba a casa lo primero que hacía era poner música. Sí, mi padre jugaba al ajedrez, hacía torneos de ajedrez, organizaba torneos de ajedrez en Gijón, y en una ocasión ganó al campeón inglés, a un campeón inglés
de ajedrez, o sea que tenía realmente muy buena mano con el ajedrez, y además hacía crónicas de ajedrez. También jugó con el entonces campeón de España, que era un chico precoz, Arturito Pomar, no sé si le suena. Arturito Pomar era campeón de España. No sé si fue campeón de España, no sé si en el momento en que jugaba en Gijón en los torneos de ajedrez con mi padre, si era ya campeón de España o fue después campeón de España. Y también con Torán, que fue otro campeón de España. Todos ellos jugaron en Gijón en los torneos que organizaba mi padre. Y bueno, pues en los veranos organizaba estos torneos de ajedrez y él los llevaba, y unas veces jugaba, otras era simplemente el cronista, y bueno, le apasionaba el ajedrez también, sí. José Salas era un médico humanista especialista en el test de Rorschach, una técnica de psicodiagnóstico que lleva el apellido de su creador. Se utiliza para evaluar la personalidad mostrando al paciente una serie de láminas que tienen manchas de tinta sin formas definidas. El especialista pide al paciente que diga qué podrían ser las imágenes que ve en las manchas, como cuando uno identifica cosas en las nubes. A partir de sus respuestas, se establece el funcionamiento psíquico de la persona examinada. Era un especialista, escribió el único libro que había de esta especialidad. Realmente ha sido un libro muy cotizado, que no se llegó a hacer una segunda edición por problemas, bueno, no sé qué tipo de problemas, pero había mucha gente que pedía el libro. En los años 30 había un intenso debate entre diversas corrientes de la psiquiatría. En el sector más progresista se encontraba el doctor Salas, y en el más conservador estaba el médico militar Antonio Vallejo Nájera, quien después, en la Guerra Civil, fue jefe de los servicios psiquiátricos del Ejército Nacional y autor de un estudio para patologizar las ideas de izquierdas. Buenos días. Buenos días. Dígale al señor que está aquí doña Aurora Rodríguez. Pero el señor está acostado. Por favor, es urgente, muy urgente. Buenos días, doña Aurora. ¿Qué sucede? ¿Ha ocurrido algo? He matado a Hildegard. Vengo a verle para que usted me diga qué debo hacer. En 1933 tuvo lugar un suceso terrible que causó conmoción en la época. Aurora Rodríguez, una socialista comprometida con la transformación social, mató de varios disparos a su hija Hildegard, de 18 años, en su piso de Madrid. La madre había concebido a su hija para redimir al proletariado y al sexo femenino, con un padre biológico escogido por ella solo para ese fin, que resultó ser un sacerdote. Aurora programó a su hija para convertirla en la mujer del futuro. La niña leía desde los 2 años, y con 18 ya había terminado la carrera de Derecho con sobresaliente. Se había convertido en la abogada más joven de España y estudiaba 2 nuevas carreras, Filosofía y Letras y Medicina. Tenía 15 libros publicados y era una figura de prestigio internacional como sexóloga y experta en filosofía. Militaba desde muy pequeña en UGT y en el PSOE, del que fue expulsada, y se acercaba con 18 años a posiciones anarquistas. La relación entre madre e hija se había deteriorado mucho, sobre todo por el progreso de la paranoia de la madre. Hildegard intentó varias veces separarse de ella, a lo que su madre respondía con amenazas de suicidio. Una noche, mientras su hija dormía, le pegó 3 tiros en la cabeza y 1 en el corazón. Durante el juicio a Aurora Rodríguez, el doctor José Salas, el padre de Margarita, planteó que la mujer tenía enajenación mental y para ello utilizó, entre otras cosas, el test de Rorschach. Los psiquiatras de izquierdas, entre los que estaba él, consideraban que Aurora Rodríguez no era responsable de sus actos, que estaba loca. La acusación, que tuvo como perito a Sánchez Albornoz, defendían que la mujer estaba en sus cabales y que era responsable del asesinato. Ellos ganaron el juicio, pero al final Aurora fue condenada a 30 años de cárcel y acabó su vida en el manicomio de Cienpozuelos con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide.
El padre de Margarita amplió estudios de psiquiatría en Alemania y a la vuelta empezó a trabajar en el manicomio de mujeres de Cienpozuelos, en Madrid, a las órdenes de José Miguel Sacristán, entonces uno de los más reputados psiquiatras españoles. Cienpozuelos era una referencia en lo que entonces se llamaban manicomios, y allí pudo el doctor Salas llevar a cabo sus investigaciones. Él era subdirector cuando ya acabó la carrera, se fue a Alemania a hacer una formación posterior, y después ya cuando volvió a España, pues le hicieron subdirector del manicomio de mujeres de Cienpozuelos. Y allí realmente fue cuando conocí a mi madre, porque mi madre era maestra en Cienpozuelos. Margarita, ven un momento, por favor. Quiero presentarte al doctor Salas. Ya te conté que vendría hoy al colegio para que le ayudemos en una investigación que está haciendo. Encantada, soy Margarita. José Salas, mucho gusto. Margarita es una de nuestras maestras más preciadas aquí en la escuela. Todas las niñas la quieren mucho y sabrá ayudarle. Muchas gracias por su apoyo. Esta investigación va a ser fundamental para mi libro. De nada, aquí nos tiene para cualquier cosa. Estamos encantadas de apoyar a la ciencia. Bueno, yo les dejo que tengo que atender otros asuntos. Cualquier cosa que necesite, se la puede pedir a Margarita. ¿En qué consisten las pruebas que les va a hacer a las alumnas, doctor? La directora no me supo decir. Es algo muy sencillo y, por supuesto, nada traumático para ellas. Les voy a hacer el test de Rorschach. ¿Ha oído hablar de él? No lo había oído nunca. No se preocupe, es un método bastante reciente. Consiste en enseñar 10 láminas con unos dibujos, les preguntaré qué es lo que ven y con sus respuestas evalúo su personalidad. Muy bien. Déjeme que se lo explique ahora a las niñas cuando le presente. Señorita, Marta me ha pegado. Y encima se ha llevado mi muñeca. Dile a Marta que te la devuelva y que ahora hablo con ella. ¿Y si no me la quiere dar? Vuelves y me lo dices. Y venga, dile a todas que se pongan en fila que nos vamos ya para clase. Disculpe, doctor Salas, esto es así todos los días. No, por favor, faltaría más. Ya verá cómo se divierten con el test. ¡A la bola! ¿Le importaría si le hiciera a usted también el test? ¿A mí? ¡Vamos! Si no tiene inconveniente, claro. No lo tengo, doctor. Cuente con ello. Y llámeme José, por favor. Y mi padre estaba escribiendo un libro que se llamaba El psicodiagnóstico de Rorschach, y hacía entrevistas tanto a los pacientes como a otras personas. Y entonces en una ocasión fue al colegio de mi madre a ver si podía hacer entrevistas a las niñas, y bueno, pues hizo entrevistas y de paso hizo entrevistas a mi madre, con lo cual, bueno, pues me imagino que mi madre daría un perfil bueno, puesto que rápidamente mi padre se enamoró de ella y se hicieron novios. Mis padres se casaron el 3 de agosto del 36, o sea, justo a raíz de la guerra, del comienzo de la guerra civil, y se fueron a Cienpozuelos, y Sacristán se marchó, tuvo que huir, creo que se fue a Valencia, y mi padre se quedó al frente del manicomio, y ahí, pues el manicomio estaba gobernado por monjas, y ahí mi padre pues tuvo que proteger a las monjas frente pues a los que entonces mandaban en Cienpozuelos, que eran los republicanos, ¿no? A partir de aquel momento, el principal trabajo de José Salas fue proteger a las monjas. Les aconsejó vestirse de paisanas para que no las violaran o mataran. Escondió a otro médico y consiguió salvarlos a todos. Sin embargo, cuando los nacionales entraron en Cienpozuelos, lo detuvieron y lo metieron en la cárcel. Por republicano, dijeron. La familia siempre sospechó que había de por medio una denuncia, pero nunca supieron de quién. El padre de Margarita era un republicano muy moderado, un liberal, y la familia nunca pensó que pudieran meterlo en la cárcel. Tal vez una de las razones fuera ser sobrino político de Álvaro de Albornoz, que era ministro en la República. La madre de Margarita removió cielo y tierra hasta que consiguió que liberaran a su marido. Mi padre era sobrino de Álvaro de Albornoz, sobrino político.
una tía de mi padre estaba casada con Álvaro de Albornoz, entonces que era el ministro. Y entonces pues a mi padre pues también le ponían la etiqueta de republicano. Y entonces por eso mi padre pudo proteger a las monjas y a algún otro médico que también, al quien también protegió. Más que cuando acabó la guerra, cuando entraron los nacionales, entonces pues lo que hicieron fue, teniendo en cuenta que mi padre era sobrino de Álvaro de Albornoz, pues lo metieron en la cárcel. Le metieron en la cárcel en Navalcarnero y ahí estuvo, pues no sé, algún mes. Y fue mi madre la que fue a ver a un general, un alto cargo de, no sé si era un general o quién era, y le dijo que su marido no había hecho nada y que por favor que le dejasen salir. Y efectivamente le dejaron salir. Aquella hora llena de alegría y de contento, siguiendo el ejemplo del buen suceso de Madrid, echaba al vuelo sus campanas. Campanas de nuestras catedrales, que en el norte y en el sur, en levante y oeste, gritaban al viento que Franco es invencible y que Madrid era ya de España. En la capital, la gente hambrienta abandonaba sus tiendas sin calor para salir a recibir a los soldados nacionales. Y entonces fue cuando decidieron irse a Asturias, a Canero, que donde tenían mis abuelos, los padres de mi padre, tenían una casa, era el Palacio de Llamas, y que iban a pasar ahí el verano. Mis abuelos vivían en Orihuela, pero el verano lo pasaban en Canero. Y entonces ese verano mi abuelo precisamente se había llevado bastante dinero para poder restaurar la casa un poco. Y gracias a ese dinero que se llevó de más, pues pudieron vivir la guerra allí, porque allí estuvieron viviendo la guerra mis abuelos, mis padres, allí nació mi hermano y allí nací yo. El doctor Salas había sido puesto en libertad, pero al terminar la guerra le recomendaron que no siguiera viviendo en Madrid, lo cual supuso no tener pacientes con los que investigar como hacía en Cienpozuelos. Fue uno de los muchos exilios en el interior del país que sufrieron miles de represaliados por la guerra civil y el franquismo. Cuando acabó la guerra, entonces mi padre pues quiso volver a Madrid, a ejercer su profesión en Madrid, pero los gerifaltes entonces le dijeron que en Madrid no tenía sitio, que se fuese a otro sitio. Y entonces fue cuando decidió irse a Gijón y montó un sanatorio psiquiátrico. Y allí fue pues cuando fui toda mi infancia. Exilio forzoso, sí. Mi padre nunca se rehizo de ese exilio forzoso. A mi padre le hubiese gustado quedarse en Madrid para realmente poder trabajar en Madrid, que era lo que él pretendía. Hombre, ellos lo pasaron mal durante la época de la guerra, porque, bueno, entre otras cosas, pues mi padre tuvo que hacerse el defensor del manicomio de Cienpozuelos de mujeres, defender a las monjas, que las hizo vestirse de paisano para que no fuesen afectadas, ¿no? A otro médico le escondió para que no le linchasen, ¿no? Y bueno, pues fue una época realmente dura para ellos. Y después mi padre le metieron en la cárcel, cosa que, claro, para mi madre era tremendo, claro, recién embarazada con su marido en la cárcel, pues era un trauma, sí. La madre de Margarita Salas era Margarita Falgueras Gatell, maestra de primaria.
Bueno, era una mujer muy, muy resolutiva, era tímida, pero bueno, lo que se le ponía, nada se le ponía por delante, es decir, que digamos afrontaba su timidez y salía adelante con lo que fuese, ¿no? O sea, que era una mujer muy, muy resolutiva. Los maestros republicanos fueron los funcionarios más represaliados en la guerra civil y en la dictadura franquista. Se les consideraba responsables de haber inoculado en la sociedad y en las mentes juveniles el virus republicano. El régimen quería acabar de raíz con aquellos maestros que, en general, estaban muy posicionados políticamente, eran progresistas y reivindicativos. Así no tendría obstáculos para imponer su política nacional catolicista y, de paso, se aplicaba un castigo ejemplarizante a los intelectuales en general. Muchos maestros murieron fusilados tras el levantamiento militar y los demás pasaron una terrible purga profesional. Se considera que hubo 60.000 maestros depurados. En un primer momento se peinaban los pueblos pidiendo informes a los alcaldes. Después se exigió a todos los maestros que solicitaran su propia depuración como condición para seguir ejerciendo. Se les exigía relatar cómo habían recibido el levantamiento del 18 de julio, sus filiaciones políticas, su actividad privada o delatar a sus compañeros. Se les acusó de todo tipo de cosas y se aprovechó para colocar a familiares o allegados en los puestos de maestros. Todos habían cometido un delito. La República mandó sacar de las aulas los crucifijos que las presidían y los maestros, como funcionarios, descolgaron las cruces. Vamos a ver, ella cuando ya empezó la guerra, pues la mayoría de los maestros les destituyeron, ¿eh? Y entonces para volver a ingresar tenían que pedir adhesión a los principios del movimiento, etcétera. Y mi padre le dijo a mi madre, mira, no hagas nada. Y entonces mi madre lo que hizo fue llevar la gerencia del sanatorio. Era la que organizaba todo lo del sanatorio, la parte de gerencia y tal. Y ahí estuvo, pues mi padre murió en el año 62. Incluso después de morir mi padre, mi madre siguió con el sanatorio haciendo que algunos médicos psiquiatras le llevasen los pacientes. Margarita, ven a conocer a mi amiga. ¿Un pájaro? Es una cría, la encontré ayer en el jardín, debió de caerse de un árbol. ¿Cómo se llama? Todavía no tiene nombre. ¿Se te ocurre alguno? ¿Podemos llamarla Lola? Lola, sí. Tiene cara de Lola, desde luego. Ahora le tenemos que dar algo de comer, pobrecita. ¿Me ayudas a cazar moscas y a buscar gusanos? Sí, vamos. Don Gerardo, un momento. Tengo que hablar con usted. Margarita, vete a jugar al jardín, ahora voy yo. Pero mamá... ¿Ya me has oído? Ve para el jardín. Ve buscando los gusanos, que ahora voy a ayudarte. Vale. Don Gerardo, algunos pacientes se han quejado del ruido que hace el pájaro por la noche. Algunos no han podido pegar ojo. No hable en general, que ya sé a quién se refiere. Seguro que ha sido doña Braulia, que no hace más que quejarse desde que llegó. A ver si le cura al doctor Sala su enfermedad de los nervios y nos deja a todos en paz. No se altere, don Gerardo. Ya sabe que aquí convivimos muchas personas y tenemos que respetarnos. Podemos buscarle un sitio al pajarito por las noches donde esté bien y no moleste a los otros pacientes. O mejor, le buscamos un sitio a doña Braulia que con sus ronquidos no deja dormir a Lola. ¿Quién es Lola? Mi pajarito. Ah, bueno, de momento vamos a dejar que doña Braulia duerma tranquila en su habitación. En 1939 la familia se trasladó a Gijón y el doctor Salas abrió un sanatorio de enfermedades nerviosas y mentales en la entonces avenida del General Mola, frente a la plaza de toros de El Bibio y las cocheras de la compañía de tranvías. Era una casa muy grande y tenía un jardín muy bonito. La familia vivía en el primer piso y los pacientes psiquiátricos estaban en el segundo y en el tercero. El sanatorio era un chalet muy bonito, de 4 plantas. Tenía un jardín muy bonito también. Y nosotros vivíamos en la primera planta, la familia. Y después en las otras plantas estaban los pacientes. O sea que teníamos un contacto bastante a menudo con los pacientes. Íbamos a visitarles, a verles, a jugar con ellos. Porque, en fin, eran pacientes que, bueno, pues estaban tranquilos, ¿no? Y bueno, pues era un recuerdo
muy bonito de aquella época, de jugar con los pacientes de mi padre del sanatorio psiquiátrico. Buenos días, caballero. Se nos ha caído el balón aquí en la Plaza de Toros y veníamos a recuperarlo. ¿Sería usted tan amable de dárnoslo? ¿Un balón? ¿Pero cómo es posible? Es muy sencillo. Yo soy un paciente del sanatorio del doctor Salas. Está aquí al lado. ¿Estará usted al tanto de este centro? Sí, claro que lo conozco. ¿Pero qué quiere? Estábamos jugando al fútbol con los chiquillos del doctor y otros pacientes y yo tuve a bien darle una patada con la fuerza de un centauro y el balón ha subido tan alto que hemos perdido de vista y estamos seguros de que está aquí. Lo siento, pero yo no puedo dejarle entrar en la plaza. Ahora mismo está cerrada. ¿Y no puede entrar usted a buscarla? Es un balón de cuero marrón, ya muy machacadito el pobre de dar tantas vueltas. No, yo no puedo dejar mi puesto. Lo tiene usted que comprender. Yo me quedo en su lugar y si alguien intenta entrar, le doy una patada con mis piernas de centauro. No insista, señor. No puedo darle el balón. La plaza está cerrada y no puede ser. Pues ¿sabe lo que le digo? Que el día que se le caiga un toro en nuestro jardín, tampoco se lo devolveremos. Estaban jugando, lo que se cuenta, lo que se dice, es que estaban los pacientes jugando al fútbol con balón y en esto se les cayó porque nosotros, el chalet estaba justo al lado de la Plaza de Toros. Y entonces se les cayó el balón a la Plaza de Toros. Y entonces los pacientes fueron a buscar el balón, a que les devolviesen el balón. Y entonces los de la Plaza de Toros les dijeron que no se los daban. Y entonces uno de los pacientes dijo, pues la próxima vez cuando se caiga un toro aquí en la casa, pues no se lo daremos. Esto era un mito urbano, ¿no? Margarita era la hermana mayor. Tenía un hermano, Pepe, con el que se llevaba 1 año, y una hermana, Marisa, con la que se llevaba 2. Eran casi de la misma edad y jugaban mucho juntos. Los dos se han dedicado a la investigación también. Bueno, de pequeñas, pues las típicas muñecas y las casitas teníamos una casita de muñecas preciosa que nos había hecho hacer mi madre y así con mucho amueblada y tal, o sea, era realmente una casita fantástica. Entonces jugábamos a muñecas, a casitas. Después también jugábamos al tenis, montábamos en bicicleta. Como teníamos un jardín relativamente grande, pues podíamos montar en bicicleta. Patinábamos porque mi madre nos hizo una pista de patines para patinar. Entonces, bueno, eran parte juegos de niñas y parte pues deportes, ¿no? Mi madre siempre procuró darnos todas las facilidades posibles, todo lo que ella podía dar, pues dárnoslas. Entonces vio que el tenis era algo que nos podía gustar y entonces nos preparó una cancha de tenis y ahí jugábamos al tenis, mis hermanos y yo. Y sí, yo creo que ahí empezó mi afición por el tenis, porque, bueno, hombre, éramos amateurs, no éramos grandes, pero bueno, no se nos daba mal. Te toca sacar, Margarita. ¿Cuánto vamos? 30-15, ganas tú. Punto para mí, 40-15, saco. Margarita y sus hermanos tuvieron toda su infancia la misma niñera. Zulema, era fantástica. Entró en mi casa, en la casa de mis padres, entró a trabajar cuando yo tenía 6 años. Y entró como niñera nuestra. Y era nuestra niñera. Y después, cuando nos vinimos a Madrid a estudiar, ella se vino mi madre la mandó para que se viniese con nosotros. Y después, después nos fuimos a Estados Unidos, todos los hermanos, y a la vuelta de Estados Unidos volvimos primero mi marido y yo, y entonces heredamos a la niñera. Bueno, sí, nos llevaba al parque. Había en Gijón el parque de Isabel la Católica, que estaba muy cerca de nuestra casa. Nos llevaba al parque a pasear, a jugar. Sí, o sea, estaba siempre con nosotros. Y en los veranos, pues claro, íbamos a la playa todas las mañanas, cuando el tiempo lo permitía, ¿no? Pero bueno, sí, íbamos bastante a la playa.
Para alejarse de las humedades asturianas, la familia pasaba un mes de veraneo en Aviados, un pueblo de León. Allí se instalaban la madre, los niños y una tata. Bueno, era en Aviados, pasábamos un mes, se decía, para secarnos. Es decir, como en Gijón había mucha humedad, pues el León era clima seco y se decía, vamos a León a secarnos. Y era era una aldea muy pequeña. Y ahí pues jugábamos a los prados y jugábamos y bueno, pues ahí pasábamos creo que era un mes del verano, lo pasábamos en este pueblo de León. Hay una persona de quien Margarita guarda un recuerdo y un cariño muy especial, su tía abuela Lucía. Era una mujer extraordinaria, que andaba en bicicleta por Luarca y se encerraba en un cuarto a leer libros de derecho, aficiones no muy bien vistas en las mujeres de la época. Era una apasionada de las leyes y estaba dolida por no haber podido estudiar. Era una mujer impetuosa y al mismo tiempo muy rigurosa. Envidiaba a Margarita y a su hermana Marisa por haber podido estudiar una carrera, algo que ella no pudo hacer. Una de las muchas mujeres adelantadas a su época. Margarita le puso Lucía a su hija en su honor. Mi tía Lucía era hermana de mi abuelo paterno, y era una mujer muy, digamos, muy indómita, ¿no? Era una mujer que cuando ella vivía, pues no, las mujeres no estudiaban, claro, y las mujeres se dedicaban a las labores de la casa. Y ella no le gustaban las cosas de la casa y se negaba a coser y a hacer estas cosas, ¿no? Y entonces en la casa donde vivían, que es donde después yo nací, pues había en la parte alta había un cuarto que le llamaban el cuartín, y ahí mi tía Lucía se encerraba a leer. Y después, cuando ya más mayor, íbamos a verla, porque mi padre le tenía también mucho cariño a mi tía. Íbamos desde Gijón, íbamos a Luarca a verla. Bueno, ella vivía en otro pueblo que se llama Querúas, cerca de Canero. Y entonces ella siempre decía que ella le hubiese gustado ser abogado para defender las causas nobles, etcétera, etcétera. Y después me tenía a mí mucha estima, mucho aprecio. Y tengo una carta de ella muy bonita que dice, cuando a ti te den un premio importante, yo que estaré ya en la tumba, me levantaré para celebrarlo. Y conservo yo esa carta, fíjese. Querida Margarita, espero que la vida por Gijón esté siendo agradable. Yo os echo mucho de menos a ti y a tus hermanos. Aquí en Querúas hemos tenido una primavera un poco fría y lluviosa. Ayer por fin salió un día soleado y fuimos a la playa de Cutín a pasar la mañana. Me acordé mucho de ti y de los paseos que nos damos siempre cuando vienes. Ya sabes que para mí es un placer conversar contigo. Me ha contado tu padre que sigues sacando unas notas muy buenas. Cómo me alegro, querida Margarita. Tu inteligencia te llevará lejos. Algún día, cuando ya no esté en este mundo, te darán un premio y yo me levantaré de la tumba para felicitarte. Estoy muy orgullosa de ti, ya lo sabes. Dentro de un mes serán las fiestas de Santa Ana. Puede ser una buena excusa para que os vengáis a hacerme una visita. Hasta entonces te mando un fuerte beso. Con cariño, tu tía Lucía. Los abuelos paternos de Margarita Salas eran asturianos.
El abuelo trabajaba como registrador de la propiedad y eso hacía a la familia viajar por distintos sitios, hasta que se instalaron definitivamente en Orihuela, Alicante. Allí iba a verlos Margarita con toda su familia en Semana Santa. Mis abuelos eran asturianos, pero mi abuelo era registrador de la propiedad. Y entonces, bueno, de hecho, mi padre no nació en Asturias. Mis abuelos eran asturianos. Y mi padre nació en Galicia porque estaba en un pueblo que se llama Viana del Bollo, porque mi abuelo entonces estaba de registrador allí. Después se fue de registrador a Valencia y a Orihuela, y después ya al final ya estaban en Orihuela. Lo que pasa es que iban a Asturias pues a pasar el verano. Mis abuelos maternos, mi abuela era como mi madre, porque mi madre era andaluza de Málaga, y mi abuela materna era de Málaga también. Mi abuelo no era abuelo, vamos a ver, mi abuelo real, el padre de mi madre, era también psiquiatra, curiosamente, era también malagueño, y se murió cuando mi madre tenía 6 años, se murió de la gripe del 18. Y entonces mi abuela se quedó viviendo en Málaga, tenía ya 3 hijos, mi madre y 2 hermanos, y estuvo viviendo en Málaga con sus padres. Pero en esto en un santiamén se mueren los 2 padres. Y entonces mi abuela se queda sola con 3 hijos, sin ninguna carrera, claro, porque entonces en esa época las mujeres no tenían ninguna carrera. Y entonces, bueno, pues tuvo un flirteo con otro señor de andaluz y se casaron. Y entonces se vinieron a Madrid a vivir. La gripe del 18 se conoce como la gripe española. Se considera la pandemia más devastadora de la historia, ya que en un solo año mató a más de 50 millones de personas, aunque algunas investigaciones hablan de 100 millones de muertos. Se calcula que la tercera parte de la población mundial de aquel tiempo estuvo infectada. Se le llamó gripe española porque la pandemia recibió mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa. España no estaba involucrada en la guerra y por lo tanto no censuró la información sobre la enfermedad. Se considera al primer enfermo a un cocinero de un campamento militar en Kansas, en Estados Unidos, que ingresó en la enfermería el 4 de marzo de 1918 con fiebre y fuerte dolor de cabeza. A la hora de la comida, esa enfermería ya trataba más de 100 casos y una semana después, los enfermos eran tantos que hubo que habilitar un hangar para instalarlos. En 2 años, la gripe dio la vuelta al mundo en 3 oleadas mortíferas, que se llevaron por delante a entre el 2,5 y el 5% de la población del planeta. La gripe mató a más gente que la Primera Guerra Mundial. Los virus de la gripe humana no se descubrieron hasta 1932 y la cepa del virus AH1N1, culpable de la gripe española, no pudo ser visualizada hasta 1943. En España dejó 300.000 muertos, entre ellos el abuelo de Margarita Salas. Y después mis abuelos se fueron a Gijón, pero vivían en otro piso. Y entonces, bueno, sí, les veíamos, íbamos a comer con ellos y tal. Pero en esa época, yo creo que en esa época la figura de los abuelos no es como es ahora, que son tan importantes porque la mujer trabaja, ¿no? Y entonces son los abuelos los que un poco se encargan de los hijos, ¿no? De los nietos. Antes, pues mi madre se encargaba mucho de nosotros. O sea, realmente era la que nos criaba, mi madre, sí. El padre de Margarita estudió medicina con Severo Ochoa y fue compañero suyo en la residencia de estudiantes. Allí coincidió, entre otros, con Buñuel, Lorca y Dalí. Sí, nos contaba que había un laboratorio en la residencia de estudiantes donde iban los científicos, entre comillas, a hacer trabajo de laboratorio.
y a menudo iba García Lorca a verles. Y entonces había escrito una especie de coplilla que decía: y ahí se reúnen tomando café junto al vacilo del tétanos y la mosca sese. Eso era la coplilla que cantaba García Lorca respecto a lo que hacían pues los científicos, los médicos, ahí en los laboratorios de la residencia de estudiantes. Fue una época dorada de la residencia de estudiantes, realmente, sí. ¿Qué cree usted que le ha aportado usted al arte militar? Al arte absolutamente nada. ¿Por qué? Porque soy, lo digo siempre, soy muy mal pintor, por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Y a la vida pues le debo todo, porque el día que la vi, hiciera un cuadro bien hecho como Velázquez o como Pernet o como Rafael. La residencia de estudiantes fue una de las experiencias más fructíferas de creación e intercambio científico y artístico de la Europa de entreguerras. Se proponía complementar la enseñanza universitaria creando un ambiente intelectual, con un diálogo permanente entre ciencias y artes, y actuar como centro de recepción de las vanguardias internacionales. Ello hizo de la residencia un foco de difusión de la modernidad en España y el lugar de encuentro de intelectuales y artistas como Unamuno, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset o Rafael Alberti. El recuerdo que José Salas tenía de todo aquello era fantástico. Les hablaba a sus hijos de cuando estuvieron en la residencia Albert Einstein y Marie Curie dando conferencias. Severo Ochoa al principio no estaba en la residencia de estudiantes, estaba en una casa de huéspedes, pero al cabo de un par de años o así ya la admitieron en la residencia de estudiantes y ahí convivió pues, con mi padre y con todos ellos, con Dalí, con Lorca, con Buñuel. Y después, bueno, ahí en la residencia de estudiantes pues recibieron a Marie Curie, a Albert Einstein, o sea, que tenían un nivel fantástico. El director era Alberto Jiménez Fraud, que era una persona fantástica y, bueno, pues que llevaba muy bien la residencia. Silencio, niñas. Margarita. Sí, hermana. Ven aquí a la tarima. Señala dónde están los pulmones. Ahí, muy bien. ¿Para qué sirven los pulmones? Para respirar. Habla más alto que si no, no te oyen. Para respirar. ¿Y el corazón? Para bombear. ¿Bombear el qué? La sangre. Muy bien, ¿ves? Te lo sabes todo. Siempre estás muy callada. ¿Por qué no hablas más en clase? No sé. ¿Te da vergüenza? Sí. Pues el que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Anda, vuelve a tu sitio. Margarita fue a la escuela por primera vez en Gijón. Era la Asunción, un colegio de monjas en el que siguió sus estudios hasta terminar los 6 años de bachiller. Estaba cerca de casa y al salir de clase siempre se paraba en el kiosco de chucherías que había al lado de la Plaza de Toros. Era un colegio de monjas, sí. Sí, en aquella época era un colegio de monjas, de niñas solo. Ahora ya ese colegio es mixto, pero cuando yo fui era solo de niñas y ahí fui a los 3 años. Y creo que el primer año yo era muy tímida y entonces creo que el primer año casi no hablaba. O sea, me tenía que sacar las palabras con calzador. Y
Y bueno, yo la verdad es que lo pasé bien en el colegio. O sea, tuve una enseñanza muy buena. Y bueno, pues estuve desde los 3 años hasta los 16, que ya me vine a Madrid a estudiar. En el colegio era la primera de la clase. Sacaba matrículas y se aplicaba mucho en el trabajo. Margarita ha intentado siempre que le gustara lo que estaba obligada a hacer. En aquella época le gustaban ya las ciencias, y en concreto las matemáticas. En esto tuvo mucho que ver su monja favorita, la Madre Gloria, licenciada en Ciencias Exactas. Sus clases de matemáticas marcaron a Margarita, aunque aún no tenía claro que quería ser de mayor. No, la verdad es que no, yo no tenía claro qué es lo que iba a ser de mayor. O sea, realmente en mi época pues se hacían 6 años de bachillerato y ahí se estudiaban tanto ciencias como letras. Y no tenías que elegir hasta que empezabas, si querías hacer una carrera universitaria, tenías que hacer un curso que se llamaba preuniversitario. Y entonces ahí sí tenías que elegir entre letras o ciencias. Yo elegí ciencias. Lo que fue determinante para la elección de estudios de Margarita Salas fue su encuentro con Severo Ochoa. Ocurrió en 1958, cuando ella había terminado el 3er año de Químicas y estaba pasando las vacaciones en Asturias. Su padre invitó a Severo Ochoa a comer. Eran primos políticos y habían sido compañeros en la residencia de estudiantes. Severo Ochoa había estado mucho tiempo sin aparecer por España porque no quería saber nada del régimen de Franco, pero finalmente empezó a ir en agosto a Asturias. Yo conocí a Severo Ochoa cuando acabé el 3er curso de la licenciatura de Químicas. Porque yo estudié Químicas, me vine a Madrid a estudiar Químicas y me iba los veranos a Gijón a pasar las vacaciones de verano. Y ese verano que fui a Gijón, pues Severo Ochoa empezó a pasar el mes de agosto en Asturias. Parte 15 días se iba a Luarca, que era su ciudad natal, y 15 días se venía a Gijón, que era la ciudad natal de su mujer, Carmen. Entonces ese verano que fue a Gijón, llamó a mi padre para que se viesen, y entonces mi padre le invitó a comer a casa, y ahí le conocí, comiendo una paella en casa, una rica paella. Recuerdo, son de estos recuerdos que uno nunca olvida. Recuerdo que la paella se encargó fuera a un restaurante, y recuerdo como si fuese hoy la llegada de esa paella a la puerta de la casa y cómo se recibe esa paella. Y ahí Severo Ochoa nos dijo a mi padre y a mí que al día siguiente iba a dar una conferencia en Oviedo sobre su trabajo y que por qué no íbamos con él. Y cosa que hicimos, y de hecho fuimos en el coche de mi padre, Severo Ochoa, mi padre y yo. Entonces la conferencia que dio Severo Ochoa me fascinó, porque Severo Ochoa era un magnífico orador y bueno, realmente el trabajo que hacía era, claro, para mí fascinante, ¿no? Y entonces Ochoa me dijo que para ver si me gustaba la bioquímica, que me mandaría un libro de bioquímica cuando llegase a Nueva York, cosa que hizo. Fue determinante para que yo me derivase hacia la bioquímica. Y entonces Ochoa me dijo, bueno, pues si te gusta la bioquímica, haces una tesis doctoral en Madrid con Alberto Sols, un excelente bioquímico, y después te vienes a Nueva York conmigo a hacer una estancia postdoctoral, y eso fue lo que hice. La científica más importante de España eligió su futuro apoyada por su padre, que siempre tuvo claro que sus hijas también tenían que estudiar una carrera,
Sí, eso, vamos, mi padre nos lo decía, la única herencia que os voy a dejar es una carrera universitaria. O sea, y realmente esa fue la mejor herencia que nos pudo dejar. Margarita Salas recogió en su infancia los valores que le han acompañado en su vida. Yo creo que sí, porque yo tuve una enseñanza, digamos, muy clásica, muy reglamentada. O sea, una buena enseñanza yo tuve, tanto a nivel familiar como a nivel del colegio, ¿no? O sea que sí, yo aprendí una serie de valores que he podido realmente seguir realizando a lo largo de mi vida. Bueno, los valores son la honestidad, la capacidad la ilusión por el trabajo, la capacidad de trabajo, la dedicación. O sea, es todo eso lo aprendí desde pequeña, por decirlo así, lo mamé y lo sigo practicando y lo sigo tratando de enseñar a los discípulos que tengo. Por el principio, Margarita Salas. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez Quintero. Técnico de grabación, Nico Solís. Interpretación, Eli Zapata, Julia González, Carlos Piñeiro, Rafa Paradelo, Diego Rodríguez y Alicia Merino. Con la colaboración especial de Carmen Montero, Lucía Pérez y Rodrigo Vallejo.